Paz y bien. Nosotros somos el grupo número 3, conformado por Dylan Macías, Micaela Montaluisa, Victoria Cedeño y mi persona, María Luisa Jaco. La problemática de nuestro proyecto es el desecho inadecuado del aceite vegetal en los hogares de los estudiantes de bachillerato. Nuestro objetivo es promover campañas que reciclen aceite vegetal a nivel nacional. Además de esto, nuestra misión es concientizar sobre el mal manejo de aceites vegetales. La diosa cristalina y el aceite maldito. En tiempos ancestrales, cuando el mundo aún era joven, los ríos brillaban como espejos bajo el sol. En medio de esa pureza reinaba la diosa cristalina, protectora de las aguas y la vida. Su labor era mantener el equilibrio entre los hombres y la naturaleza. Cristalina enseñaba a los humanos a respetar los ríos, lagos y mares. Los hombres, agradecidos, ofrecían ofrendas en su honor y cuidaban el agua como un tesoro. Un día, el joven Joel descubrió cómo extraer aceite de las plantas. Este aceite revolucionó la vida humana, pues servía para cocinar y encender lámparas. Sin embargo, los hombres desconocían los peligros de su mal manejo. Pronto comenzaron a desechar el aceite usado en los ríos y lagos. Cristalina observó con tristeza cómo sus aguas se oscurecían lentamente. El agua que antes alimentaba la vida se convirtió en un veneno mortal. La diosa decidió actuar para detener la destrucción causada por la ignorancia. Cristalina descendió a la tierra con su luz resplandeciente, llamando a los humanos. Su voz resonó como un trueno. ¿Por qué contaminan aquello que os da vida? Los humanos, sorprendidos y asustados, no supieron qué responder. Joel se adelantó y explicó cómo el aceite había mejorado sus vidas. Pero no sabíamos que el aceite dañado podría lastimar a los ríos, dijo con vergüenza. Cristalina respondió: cada gota de aceite contamina el agua que da sustento a 1000 vidas. Para mostrarles el daño, sumergió su mano en un río contaminado. De inmediato, peces muertos flotaron y las plantas comenzaron a marchitarse. Los hombres lloraron al ver las consecuencias de sus acciones. Cristalina advirtió que el espíritu del aceite maldito ya había despertado. Este espíritu haría que cada rastro de aceite propagara destrucción en el agua. Solo el cambio de sus hábitos podría aplacarlo y salvar los ríos. Los humanos decidieron buscar soluciones para detener el daño. Consultaron a los ancianos, quienes recordaban las enseñanzas de la diosa. Descubrieron formas de reciclar el aceite y reutilizarlo en lugar de desecharlo. Crearon recipientes especiales para almacenarlo y evitar que llegara al agua. Joel lideró la iniciativa, aprendiendo de su error y enseñando a otros. Cristalina observaba desde los cielos satisfecha con el esfuerzo humano. Aunque el daño no podía revertirse del todo, la vida empezó a regresar a los ríos. Los peces volvieron a nadar y las plantas crecieron con más fuerza. El espíritu del aceite maldito se calmó y dejó de expandir su veneno. La diosa visitó a Joel en sus sueños y lo felicitó por su valentía y liderazgo. Ahora sabes que la vida y el equilibrio dependen de vuestras acciones, le dijo. Desde entonces, los hombres transmiten la leyenda para recordar la importancia de cuidar las aguas. Fin. Las grasas saturadas están presentes en muchos aceites y alimentos de origen animal, los cuales pueden tener un impacto negativo en la salud humana cuando se consumen en exceso. Entre ellos se encuentra el aumento del colesterol, ya que las grasas saturadas pueden elevar los niveles de colesterol. Además, una dieta alta en grasas saturadas está asociada con un mayor riesgo de enfermedades del corazón, lo cual puede afectar la sensibilidad a la insulina. Las grasas saturadas son densas en calorías. El exceso de estas en una dieta puede promover la inflamación en el cuerpo, lo que está vinculado a varias afecciones, como enfermedades articulares y trastornos metabólicos. Para mejorar la salud del corazón, se recomienda reemplazar las grasas saturadas por opciones más saludables, como las grasas insaturadas que se encuentran en los aceites vegetales. Por ejemplo, los aceites de oliva, canola y soja. El mal manejo de los aceites puede tener graves consecuencias para el medio ambiente y la salud humana. Cuando los aceites usados se vierten incorrectamente, pueden contaminar suelos, ríos y acuíferos, afectando a la flora y fauna local. Además, la exposición a aceites contaminados puede causar enfermedades en humanos, como intoxicaciones y problemas respiratorios. Es crucial reciclar y gestionar adecuadamente los aceites usando mediante empresas autorizadas para evitar estos riesgos y proteger el entorno. A partir de esta problemática hemos creado una empresa llamada Velvet Essence,
que recolecta aceites reciclados para la creación de jabones a través de la saponificación. Buen día, mi nombre es María Luisa Jacome del primero de bachillerato C de la unidad educativa San Andrés Quitún. En esta entrevista nos acompaña la ingeniera química Nelly Rosas. Por favor, me gustaría que nos responda unas preguntas para nuestro proyecto. Muy buen día, gracias María Luisa por la entrevista. Primera pregunta, ¿cómo desecha usted el aceite vegetal en su hogar? Bueno, normalmente una vez que termino de utilizar el aceite, dejo que se enfríe y después coloco en una fundita. No lo desecho por la tubería, sino coloco en una funda y después lo coloco en la basura de residuos. Segunda pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos daría para el manejo adecuado del aceite residual? Bueno, en principio deberíamos dejar enfriar el aceite antes de separarlo. Una vez frío, deberíamos filtrar el aceite utilizando un colador o una cernidera y esto con el fin de retirar los residuos orgánicos de mayor tamaño para que solo tengamos el aceite. Una vez hecho esto, podemos utilizar un galón o una caneca o un recipiente un poco más grande para irlo almacenando y después de esto lo sellamos herméticamente, colocamos un letrero y podemos llevarlo a los depósitos de reciclaje de aceites que en Quito sí hay. Tercera pregunta, ¿cómo afectan las grasas saturadas en el cuerpo humano? Bueno, dentro de los aceites vegetales podemos encontrar ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena larga y dentro de la cadena larga, la principal, podemos tener dobles o triples enlaces. Entonces, lo que diferencia un ácido graso saturado es que no tiene estos dobles de enlaces dentro de la cadena larga. Esto normalmente hace que los ácidos grasos saturados sean o estén en estado sólido y algunos pueden ser líquidos. El problema es que cuando consumimos mucho ácidos grasos saturados, estos pueden generar el colesterol malo, que es el LDH, y también pueden generar problemas cardiovasculares. Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda que tengamos una ingesta menor al 10% de grasas durante, digamos, de este tipo de ácidos grasos en nuestra ingesta diaria. Última pregunta, ¿cuáles son los aceites vegetales más recomendables según sus propiedades? Desde mi punto de vista, hay varios tipos y fuentes de aceites vegetales, perdón, y podemos utilizarlos de diferentes maneras. Por ejemplo, para freír o hacer tipo de frituras, podemos utilizar aceite de girasol o aceite de canola. El aceite de canola es rico en ácido oleico, que es un aceite bueno para nuestro cuerpo y también nos permite, digamos, freír o tener una fritura adecuada. Y, por ejemplo, el aceite de oliva podemos utilizarlo como aderezo o para ensaladas. No es recomendable usar aceite de oliva para frituras o se coloca, digamos, no se llega a freír tanto los alimentos porque estos tienen un punto de humeo que rodea el valor de 160 grados. Entonces, como las frituras requieren temperaturas un poco superiores a esta, no se recomienda. Eh, También es importante que dentro del aceite de oliva tenemos varios tipos y es recomendable utilizar el aceite de oliva extra virgen, que significa que tiene un bajo punto de acidez y que es mejor para el cuerpo humano. Bien, muchísimas gracias, ingeniera, por sus respuestas que han sido mucha utilidad para nosotros. ¿Qué opinas sobre el desecho de los aceites vegetales usados? ¿Crees que su eliminación es un problema importante? No estoy seguro, supongo que si se vierten en pequeñas cantidades no debería haber mucho impacto. Después de todo, es algo natural, ¿no? Natural, dices. Si te refieres a que provienen de plantas, tienes razón. Pero dime, ¿es su uso en las cocinas y el hecho de que está mezclado con otros compuestos algo que sucede de manera natural? Bueno, no. Es un producto procesado por nosotros mismos. Entonces, podríamos decir que el aceite usado ya no es algo natural en el sentido estricto, sino más bien un residuo de nuestras actividades. Sí, eso parece lógico. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se vierten ese residuo? Digamos, para el desagüe, ¿a dónde crees que va a parar?
Supongo que a las alcantarillas, ¿no? O tal vez en algunos casos directamente a los ríos o mares. Exacto. Y dime, ¿has oído hablar de las consecuencias de verter aceite en el agua? Sí, creo que forma una capa en la superficie del agua que impide el intercambio de oxígeno, pero no sé cuánto daño podría causar. Es cierto que forma esa capa lo que afecta a los ecosistemas acuáticos, privando a los organismos de oxígeno. Pero además, ¿sabías que en un solo litro de aceite se puede contaminar miles de litros de agua? ¡Wow! Eso no lo sabía. Suena muy alarmante. Lo es. Además, si los aceites se filtran en el suelo, ¿qué crees que ocurre? Tal vez afecte a las plantas o contamine las aguas subterráneas. Correcto. Y dado que estos aceites son biodegradables, solo en ciertas condiciones, su descomposición puede tardar mucho tiempo y liberar sustancias nocivas. Entonces, amigo mío, ¿consideras aún que verterlo es algo inofensivo? No, claramente no lo es. Pero, ¿qué podemos hacer con los aceites usados? ¿Qué alternativas tenemos? Esa es la pregunta adecuada. Existen formas de reutilizarlo, como en la elaboración de jabones artesanales, velas o biocombustibles. También hay programas de reciclaje en muchas comunidades. Pero dime, ¿quién tiene la responsabilidad de asegurarse de que estos residuos sean manejados correctamente? Supongo que todos, tanto los ciudadanos como las autoridades. Nosotros debemos ser responsables de cómo los desechamos y las autoridades deberían facilitar los medios para reciclarlos. Bien dicho. Ahora, sabiendo esto, ¿crees que puedes tomar mejores decisiones y conscientes respecto a los residuos del aceite? Definitivamente, buscaré alternativas y estaré más atento a cómo manejo estos residuos. Excelente. La reflexión, querido amigo, es el primer paso hacia la acción responsable. Que nuestras acciones sean siempre en favor del equilibrio de la naturaleza. Renovar un espíritu ecológico es ayudar a preservar la casa en común. Quien no solo nos otorga los recursos necesarios para poder sobrevivir. Nuestro deber es promover estas acciones a más comunidades con el fin de solucionar los problemas que arrasan cada vez más con la naturaleza. Que no solo nos afecta a nosotros, sino también a todos los seres vivos que la habitan, a ecosistemas, biodiversidades y etc.